Vamos a comenzar en el día de hoy en un mensaje que le hemos puesto Jesús te ve. Le hemos puesto este título porque Jesús te ve a ti en la soledad, en el problema, en los buenos tiempos, en los malos tiempos. Jesucristo te ve en tu nacimiento, desde antes de tu nacimiento. En todo tiempo Jesús te ve, Jesús me ve, Jesús nos ve. Y vamos a meditar en esta palabra y quiero invitarte primeramente que abras tu Biblia en Juan capítulo 1 versículos 47 al 49. Amén. Leamos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice así. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta es la palabra de Natanael cuando conoce a Jesucristo. Es cuando Jesucristo hace el llamado primeramente de Felipe y le dice: Felipe, sígueme. Y él le sigue, pero viene Felipe y decide decirle a su amigo Natanael que habían encontrado al Mesías prometido, que había hablado Moisés, que había hablado los profetas. Y Felipe le dijo: ven y ve, comprueba, ven a ver a este hombre que creemos que es el Mesías. Y él comenzó a caminar. Y entonces dice en el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire, cuando Natanael venía en camino hacia donde Jesucristo, él posiblemente, Jesús le dijo a los que le acompañaban allí: miren, ahí viene un verdadero israelita, alguien que no hay engaño. Como quien dice, este hombre, ¿verdad?, es honesto, no es hipócrita, dice las cosas tal y cual son, ¿verdad? Miren, ahí viene tal persona. Y Natanael y Jesucristo, personalmente hablando, físicamente hablando, esta era la primera vez que se iban a conocer, porque Felipe apenas le acababa de dar la invitación a Natanael a que viniera a ver, a que viniera a comprobar que este era el Mesías. Y al venir él y acercarse, Jesucristo ya le conocía. Y luego Natanael le sorprende esto y luego dice en el versículo 48, le dijo Natanael a Jesucristo: ¿de dónde me conoces? Es como quien dice: ¿cómo me conoces? ¿Y tú cómo sabes quién soy yo? ¿De dónde me conoces? Porque Jesucristo dio una palabra con firmeza: aquí viene un verdadero israelita que es así y es asá. Y dice: ¿y tú de dónde me conoces? ¿Cómo me conoces? Le sorprendió a Natanael el hecho de que él no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo ya sabía de él, ¿verdad? Pero no solamente se quedó allí, sino que profundiza más. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mire, antes de que Felipe tomara la decisión y la iniciativa de llamar a Natanael para que fuese a ver al maestro, Jesucristo ya lo había visto bajo una higuera. La palabra no especifica específicamente qué había estado haciendo Natanael bajo una higuera. Posiblemente Natanael pudo haber estado orando, meditando, clamando a Dios, porque usted sabe que la esperanza de todo israelita y de los judíos era su Mesías. Y en el tiempo de Jesucristo, especialmente en el área de Galilea, había mucha desigualdad, mucha opresión. Recuérdese que los romanos gobernaban y tenían oprimidos al pueblo y les cobraban taxes y le hacían esto y le hacían otro. No eran las mejores condiciones. Y para el pueblo israelita, cuya fe y cuyo Dios era y es Jehová, ellos anhelaban
al Mesías, quien había sido prometido que iba a restaurar a Israel y que iba a reinar para siempre. Entonces, amados hermanos, no se sabe si Natanael estaba orando. Posiblemente él estaba fervientemente orando a Jehová, clamando, pidiéndole una señal, pidiéndole una respuesta, pidiéndole que viniera, qué sé yo. Natanael pudo haber estado orando, o tal vez Natanael pudo haber tenido una afrenta, un problema, y vino de igual manera y él estaba meditando en eso. Pero independientemente de lo que Natanael estaba haciendo en su privacidad, en su propio tiempo, apartado y aislado debajo de una higuera, ¿qué dice la palabra de Dios? Te vi. Jesucristo le dice a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y de igual manera, cuando usted está bajo circunstancias o está orando en su soledad, Jesús lo ve. Cuando usted está enfrentando un problema, Jesús lo ve. Cuando usted se ha apartado y se va a la montaña, Jesús lo ve. Aún en aquellas oraciones que usted piensa que son imposibles que Dios le escuche o que Dios le responda, Jesús te ve. En el caso de Natanael, Jesús lo vio a él sin que él antes le conociese. Y de igual manera nosotros, Jesucristo nos ve y nos vio sin que antes nosotros le conociésemos. Entonces, amado hermano, qué precioso es ver la actitud de nuestro maestro y aprender de él. Y en este caso, ¿verdad? Natanael quedó tan impactado, no solamente de que Jesucristo afirmara con certeza quién era él como persona, como calidad de persona, pero también dice que le vio en un lugar íntimo, en un lugar donde nadie más lo había visto. Y mucho más antes del llamamiento de Felipe. Porque Jesús ya lo había visto. Jesús ya tenía un propósito. Jesús ya tenía algo, un tiempo, un momento en el cual se le iba a presentar a este Natanael, y quedó tan impactado que inmediatamente comenzó a proclamar el nombre de Jesús como el Rey de Israel. Mire lo que dice en el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, este varón creyó al ver impactado. Claro, él escuchaba, mire, en Galilea, en toda la región, cuando ya Jesucristo había comenzado su ministerio y comenzó a hacer milagros y prodigios y sanidades, y su fama comenzó a aumentar. Entonces estas personas, tanto en Nazaret como en Galilea, en toda la región independientemente, en Capernaum, en todas esas ciudades, en el área de Galilea, ya escuchaban, de oídas habían escuchado de un hombre que hacía tales cosas maravillosas. Posiblemente Natanael había escuchado algo de él también, pero ahora le estaba conociendo cara a cara, persona a persona, de una manera íntima, de una manera especial, de una manera sobrenatural. Y entonces Natanael reconoce y dice: en verdad tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire qué hermoso lo que hace el encuentro especial con nuestro Maestro. Entonces ya hablamos, Jesús nos ve y nos conoce desde antes que nosotros le conozcamos a Él. Ciertamente ese fue el ejemplo de Natanael. Y ahora, como un segundo punto, Jesús te ve en medio de las multitudes y ve el potencial que hay en ti y no solamente tu situación actual. Él no nos ve solo como lo que somos ahorita, nos ve como lo que Él quiere que seamos. Y nos ve a pesar de que nos estemos entre la multitud. Vámonos ahora a Marcos 2. Vamos a leer sobre el llamamiento de Mateo. En Marcos 2, y vamos a leer lo que son los versículos 13 al 14. Recuérdese que a Mateo se llamaba Leví también, ¿ok? No se confunda, Mateo y Leví son la misma persona. Y aquí habla sobre el llamamiento de Leví, pero quiere decir el llamamiento de Mateo. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba.
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Póngale atención, si usted lee esta palabra en contexto, no la vamos a leer toda, pero en los versículos anteriores del 12 para arriba, o más bien dicho, de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, ahí nos narra la historia de cuando Jesucristo sana al paralítico, de aquellos hombres que tuvieron tanta fe que hasta por el techo lo bajaron, queriendo que él sanara al paralítico, y efectivamente lo hizo. Y allí dice que la gente se quedó maravillada, cosas que jamás habían visto, y entonces le seguían. Y como acabamos de ver aquí en el versículo 13, después volvió a salir al mar, después de haber hecho ese milagro del paralítico, salió al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué significa? Que ya Jesucristo tenía seguidores, que ya las personas andaban curiosas de ver quién era este hombre que hacía tales cosas que nunca nadie había escuchado. ¿Quién es este hombre? Y las multitudes le seguían, pero a pesar de que las multitudes le seguían, Jesucristo todavía mira a alguien para su llamamiento especial. ¿A quién es ese alguien que estamos leyendo en esta palabra? A Mateo. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, hablando de Jesucristo, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mire, a Jesucristo lo iban siguiendo multitudes, personas, grupos, porque querían ver quién es este hombre. Pero él, caminando con ese montón de gente, al pasar por allí, vio a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos. Y ese hombre es Mateo, o fue Mateo. Lo vio y le dijo, sígueme. Mire, Jesucristo está rodeado de gente y él solo va de pasada, de caminando, y vio a Mateo, a un publicano que en aquellos tiempos eran muy, pero muy menospreciados por los judíos de esa época, por los israelitas que vivían en esas áreas, porque los publicanos eran los encargados de cobrar los taxes y de cobrar la renta, como quien dice, ¿verdad? Que le servían a el imperio romano. Eran personas israelitas, personas judías, pero que estaban haciendo trabajo para el imperio romano. Y estas gentes, los israelitas y los judíos, no querían al imperio romano, porque estaban siendo oprimidos por ellos. Entonces las personas no querían a los publicanos. Y Mateo era un publicano. ¿Y qué pasa? Dios lo mira y le dice, sígueme. Y Mateo le sigue. Estamos hablando que Jesús nos ve en medio de las multitudes y que Él ve nuestro propósito, el propósito de Él en nuestra vida, nuestro potencial y no nuestra situación actual. Jesucristo no vio solamente, Mateo es malo, o Mateo es hipócrita, o Mateo no es justo, Mateo oprime, Mateo está del lado de aquellos malos, Mateo es republicano, Mateo es liberal, Mateo es esto, Mateo es demócrata. No vio por su situación política, vio al humano y vio al propósito en él. Y recuérdese que en este mismo contexto no fue casualidad de que Dios le dijo a Mateo, sígueme, siendo él un publicano, porque luego la palabra de Dios nos habla que Mateo le hizo un banquete en la casa de él e invitó a Jesús. ¿Y quiénes estuvieron presentes en esa comida? Publicanos. Publicanos. Usted sabe que si yo soy publicana, lo más seguro es que ya que los demás no me quieren, yo mis amistades y mis conexiones van a ser ¿quiénes? Publicanos.
¿Sí o no? Entonces Jesucristo tuvo un propósito y bueno, los fariseos y los saduceos y aquellos bien legalistas dijeron, mira, ¿por qué te sientas a comer con pecadores? ¿Por qué te sientas a comer con publicanos? Y él le dice, ¿acaso los enfermos? ¿Quiénes son los que necesitan ser sanos? Los enfermos. Él vino a sanar a los que necesitan sanidad. Entonces, amado hermano, ¿qué queremos decir con esto? Jesús nos ve. Él no ve nuestra situación actual. Él no ve, ¿verdad?, como otros nos ven. Él ve el propósito que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Y sin duda alguna, Jesucristo vio a Mateo y Mateo le siguió a la invitación que Jesucristo le dio. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis. Vamos a hablar de esto más adelante si nos queda tiempo. Pero quiero hacer un breve paréntesis. Usted dirá, qué raro eso, ¿verdad? Mateo solo estaba sentado ahí, Jesús él llegó y le dijo, sígueme, y él le siguió. Qué raro, ¿verdad? O de igual manera cuando llamó a Pedro y llamó a su hermano Andrés y ellos le siguieron. O cuando llamó a Felipe y le siguieron. Usted dirá, qué raro, ¿verdad? Qué raro que solo venga un extraño, le diga, sígueme, y le siguieron. No, amados hermanos, Jesucristo hizo el llamado justo en el momento adecuado en sus vidas, en las cuales Él sabía que estas personas responderían a su llamado. ¿Por qué? Jesucristo muchas veces nos va a preparar, Dios nos va a preparar desde nuestro nacimiento. Y nos va a preparar con experiencias, convivencias, nos va a preparar secular y naturalmente hasta que llegamos a un punto, se le puede decir, de madurez. O un punto de necesidad en el cual Jesucristo hará el llamado y será un corazón dispuesto el que ha de responder a ese llamado. Vamos a hablar más adelante, si nos queda tiempo, del llamado de Moisés. Cómo Dios llegó justo en el momento adecuado en la vida de Moisés para que él fuese llamado. Porque usted sabe que Moisés creció 40 años en palacio, siendo educado en sabiduría egipcia, en poder, en palabra, en tanta otra cosa. 40 años en palacio, con vida de poderoso, con vida de rico, con vida de hijo de la hija de Faraón. Luego fue 40 años que huyó de Egipto. Cuando él mató a un egipcio, huyó de Egipto y fue pasando 40 años donde él aprendió a ser sirviente, donde él aprendió a ser pastor, a cuidar de ovejas de su suegro, donde él vivió de una manera mucho más humilde de la que él había tenido anteriormente en palacio. Y después de esos 40 y 40 años, a los 80 años se le presenta el Dios vivo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y se le presenta de una manera tan personal y le da una dirección exacta y le dice, te enviaré, ven, te enviaré a Egipto porque he visto y he escuchado el clamor del pueblo. Y he venido, he decidido, he descendido para libertarles. Pero, amado hermano, ¿por qué hago esta tangente acerca de Moisés? Porque, como le digo, para cuando Dios le va a demostrar personalmente tu vida, ya Él ha obrado en tu vida anteriormente, de una manera muy sutil, de una manera muy natural, preparando tu corazón y las circunstancias para cuando Él haga el llamado, tu corazón esté alineado con tu propósito. No llegó cuando estaba en palacio, no llegó, ¿verdad?, ni antes ni después. Llegó justo al tiempo adecuado. Y de igual manera a Mateo y a los apóstoles, como acabamos de leer, ¿verdad? Él llegó justo en el tiempo adecuado para que el corazón de ellos estuviese preparado en aceptar su llamado y seguirle. Pero claro, cuando uno acepta el llamado de Jesucristo, solo es el comienzo, amados hermanos. No es el final, es el comienzo. El comienzo de una nueva vida, el comienzo de una trayectoria de aprendizaje, de madurez, donde el Señor estará obrando en tu corazón
espiritualmente hablando, haciéndote y preparándote para los propósitos por el cual Él te dio vida. Así como Dios hizo el llamado a Jeremías, si usted se acuerda, en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor nos conoce desde antes de nacer, amados hermanos. Pero Él escoge el tiempo, la hora y la oportunidad en la cual Él se hace presente en tu vida y te da el llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado ese llamado? ¿O cuántos de nosotros nos hemos rehusado a ese llamado? Amado hermano, llegó la hora que sigas a tu maestro. Amén. Entonces, amados, hemos hablado de dos puntos. Jesús te ve y te conoce desde antes que tú le conozcas a Él, como vimos en el caso de Natanael. Jesús te ve en medio de las multitudes y ve el potencial que hay en ti y no tu situación actual, como fue el caso de Mateo. Y ahora veremos que Jesús te ve en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Y ese ciertamente fue el caso del paralítico en Betesda. Vámonos a Juan 5, versículo 2 al 9. Juan 5, versículo 2 al 9. La palabra de Dios dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque descendía del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesús te ve en medio de la enfermedad. Aquí estamos hablando de que en este lugar específico, en este estanque que le llamaban, ¿verdad?, Betesda, allí, amados hermanos, la gente creía que había un ángel que venía. Eso no lo sabemos, pudo haber sido una creencia secular, una creencia de aquellos tiempos donde pensaban que cuando venía el agua y se movía y ellos podían sanar, el primero en que llegara. Bueno, eso no se sabe ciencia cierta, no tenemos evidencia de que eso realmente pasara o era una creencia de la gente, ¿verdad? La cuestión que sí sabemos es que había un paralítico de 38 años de estar en esa situación, que él no podía llegar a tiempo y había estado enfermo y no podía haber sido sano, y Jesús lo vio. Jesús lo vio. Dice aquí en el versículo 5: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre estaba acostado. Jesús lo vio en su condición, en su enfermedad, en su afrenta de muchos años. Jesucristo sabía y supo que él tenía mucho tiempo de estar en esa situación. Y él lo vio ahí acostado y le preguntó. Este hombre, quién sabe, que ha estado dormido, ha estado deprimido. La cuestión es que estaba acostado. Y él vino y le habló. Jesucristo le habló ahí acostado donde estaba. ¿Quieres ser sano? Y de igual manera Jesucristo intervendrá en nuestra vida cuando estemos posiblemente acostados en una cama, en depresión o con grande enfermedad, con grandes dolores, con grandes afrentas, con grande angustia.
Y aunque tú no tengas pero el mínimo ánimo y fuerza de levantarte de aquel hecho, Jesucristo te ve. Así como Jesucristo vio a este paralítico en el estanque de Betesda. Y Jesucristo le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? Y usted sabe la respuesta de este varón, con excusas, con quejas, en vez de decirle sí quiero ser sano, sino que le dijo, mire, es que cuando yo quiero ir no llego a tiempo y otros me ganan y así nunca puedo. Él ni siquiera le respondió. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere salir de su situación? Y aquel solo puso a quejarse. Pero el Señor hizo la obra de todas maneras, porque el Señor había determinado que la hora y el tiempo de la sanidad de este hombre había llegado, porque Jesucristo lo vio y vio la aflicción de su alma. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Amado hermano, estamos hablando que Jesús nos ve. Jesús te ve en la enfermedad, entre las multitudes, aunque tú no le conozcas, Jesús te ve. Nunca dudes de eso, amado hermano. Yo no sé qué tipo de pensamientos tú tengas hoy en día, no sé si están pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, pensamientos de soledad, pensamientos de ansiedad, pensamientos de que todo se te derrumba, que no hay nadie que te entienda, que no hay nadie que te comprenda, que no hay nadie que te vea. Jesús te ve. Eso quiero que tú sepas hoy en este día. A través de la palabra el Señor te dice que Él te ve. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Tú qué le vas a decir? Una respuesta de fe, amado hermano, es necesaria, porque sin fe nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, aquí está un ejemplo claro de cómo Jesucristo nos ve, independiente de las situaciones en las que estemos. Y de igual manera, si tú estás en una situación de muchos años, mira a este hombre 38 años, pero Jesús te ve y hace el llamado hoy a tu vida. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué respuesta tú le vas a dar a Él? Luego, amados hermanos, Jesucristo también nos ve sin que nosotros le veamos a Él. Ya hablamos anteriormente que Él nos conoce sin que nosotros le conozcamos. Pero en este otro punto es que Él nos ve sin que nosotros le veamos. Porque Él puede estar presente en nuestra vida, pero nosotros estamos ciegos. Muchas veces ciegos de nacimiento, tanto físicamente o ciegos espiritualmente. No le podemos ver, no le podemos ver. Entonces, amado, eso fue el ejemplo de un ciego de nacimiento y lo podemos ver en Juan 9, versículo de 1 al 7. Juan 9, versículo de 1 al 7 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pongan atención, dice la palabra en el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién vio? Jesús. ¿A quién? A un ciego de nacimiento. El ciego estaba por ahí, quién sabe, sentado, parado, lo que sea. El ciego estaba ahí sin ver, pero Jesucristo lo vio a él. Y aunque el ciego no podía ver quién se le acercaba o con quién él hablaba, pero Jesucristo sí supo quién era este hombre y decidió hacer el milagro a su vida sin que el ciego se diese cuenta. Porque aquí el ciego no le pidió ayuda.
Aquí el ciego no clamó como el otro que clamaba. Aquí este solo estaba ahí. Un día cualquiera de su vida. Y Jesucristo decidió ir y tomar lodo. Y de repente, me imagino yo que el ciego estaba por así. Y de repente siente unos dedos que le ponen lodo. Este ciego no pidió ser sano. No exclamó a Dios en este momento a Jesucristo. Pudo que en su corazón y en su mente había ese clamor constante para con Jehová, pidiendo sanidad, pidiendo libertad, o ya se había resignado. No lo sabemos. Él era un ciego de nacimiento. Pero no estaba exclamando en ese momento, quiero ser sano. Sin embargo, Jesucristo le vio. Le vio y puso lodo sobre sus ojos y le dijo, ve y lávate a tal lugar, a este estanque de Siloé. Así lo hizo y regresó viendo. Y de igual manera, muchas veces, sin que usted lo pida, sin que usted lo sepa, sin que usted lo anticipe, Jesucristo va a llegar a su vida y le va a sanar de su condición. Así muchos de nosotros tenemos algunas veces testimonios que hemos vivido en el alcoholismo, en la drogadicción, de una manera tremenda, y Jesucristo nos saca y nos salva de esa situación. Pero vemos quienes desde la niñez, allá haciendo cualquier jugando estábamos cuando Jesucristo llegó y decidió sanar nuestra vida, decidió elegirnos, santificarnos y eligió llamarnos y que darnos luz. Es cierto, hay quienes están allá en una afrenta grande, en una condición de pecado. Pero hay quienes están simplemente allí desde su nacimiento y Jesucristo viene a sus vidas. Sin que ellos se dieran cuenta, sin que ellas lo pidieran, sin nada, Jesucristo llega a sus vidas. Este fue el caso de este ciego. Él no estaba clamando en ese momento. Sin embargo, Jesucristo llegó a su vida y lo transformó y le dio la vista a un ciego de nacimiento. Amado hermano, estamos viendo y hablando de este tema, Jesús te ve, Jesús nos ve, Jesús me ve. Démosle gloria y honra a nuestro Padre Celestial, que tiene grande misericordia y grande paciencia para con todos nosotros. Luego también, como otro punto, Jesús te ve tu interior y responde a tu anhelo de verle. Jesús responde a tu anhelo. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus deseos y Él te ve. Ese fue sin duda el ejemplo de Zaqueo. Vámonos a Lucas 19. Lucas 19 y vamos a leer en los versículos del 1 al 6 cuando Jesucristo se hace presente en la vida de Zaqueo. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso. Aquí estamos viendo a un jefe de los publicanos, a un hombre rico, a un hombre no querido para nada, porque mire, tenía mucho dinero y porque él trabajaba, era jefe de los publicanos, de los que cobraban taxes. Y él quería conocer a Jesús, quería ver quién era Jesús. Pero su estatura era pequeña y a causa de la gran multitud, él decidió subirse a un palo para ver quién era Jesús, porque por ahí iba a pasar él. Y mire qué hermoso. Este hombre cuyo deseo era conocer a Jesús, ver a Jesús, a que sea de lejitos. Jesucristo lo ve directamente y lo llama por nombre. Dice
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre solo quería verlo, tenía curiosidad, quería conocerle, a que sea de lejitos. Pero Jesucristo lo vio y personalmente lo invitó y le dijo: bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo. Jesús nos conoce desde que antes nosotros le conozcamos a Él. Jesús nos ve desde antes que nosotros le podamos ver a Él. Jesús responde al anhelo que hay en tu corazón sin que antes tú lo hayas expresado a alguien. Jesús conoce el anhelo que tú tienes de conocerle. Y Él se va a hacer notorio en tu vida, se va a hacer presente y va a responder a ese anhelo que tú estás hoy clamando. Si hay una mujer que está escuchando este mensaje, que ha clamado, que quiere conocer al Señor más personalmente, el Señor responderá a esa petición al igual que respondió a Zaqueo. Y serás como Job, que dijo: de oídas te había escuchado, mas ahora te conozco. Amados hermanos, Jesucristo ve nuestro interior, Jesucristo ve nuestro potencial, Jesucristo ve nuestra necesidad, Jesucristo ve quién somos. Jesucristo lo ve todo y lo sabe todo, lo conoce todo. Aún aquello que tú no has exteriorizado. Es hora que vengas a Él, amado hermano, porque con Él hay libertad. Amado hermano, ya casi vamos a ir concluyendo. Hemos hablado del ejemplo de Zaqueo y ahora como iglesia también Jesucristo nos ve y nos conoce nuestras obras y nuestras afrentas, y quiero darle dos ejemplos breves que los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, donde habla sobre los mensajes a las iglesias. Usted sabe que Jesucristo habla directamente a las iglesias y le habla a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardis, de la Odisea. Pero hoy solamente te voy a leer dos ejemplos de dos iglesias a quienes Jesucristo les habla directamente y les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu situación, yo sé lo que tú has pasado. Jesucristo conoce a las congregaciones. Él conoce a su pueblo. Dice así, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 3, dice así, hablándole a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice el Señor: yo conozco tus obras, conozco tu sufrimiento, conozco tu paciencia, conozco tu perseverancia, conozco tu celo de que has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco todo de ti, lo bueno, lo malo. Porque también les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor conoce la situación de las iglesias, conoce la situación de los individuos, conoce la situación de la humanidad. El Señor la conoce y habla de una manera personal. Eso es lo más hermoso, amados hermanos. Es por eso que era necesario que Jesucristo descendiera al cielo y nos mandase al Espíritu Santo, que está en todo lugar, en todo tiempo, en toda lengua, en todo momento. Ahorita aquí donde estamos en Casa de Oración del Espíritu Santo de la Fe Noé, aquí en Long Beach, California, en este día miércoles, también el Señor está allá en Corea, también está allá en El Salvador, está allá en África. El Señor está en todo tiempo y en todo lugar y en toda lengua. Y Él nos conoce tal y como somos.
De igual manera, él le dijo un mensaje muy personalizado a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, y eso usted lo puede leer en los versículos 9 y 10 del capítulo de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí le está diciendo, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, hasta tu pobreza. El Señor te ve. El Señor te conoce en tus tribulaciones, en tus escaseces, pero Él ha prometido estar contigo y te dice, persevera hasta alcanzar la corona. Amados hermanos, hemos hablado que Jesús nos ve y nos conoce desde antes que nosotros le conozcamos a Él. Jesús nos ve desde antes que nosotros le veamos a Él. Jesús nos ve entre medio de las multitudes. Y a pesar de nuestra condición actual, a pesar de que otros no nos quieran, Él nos ve. Jesús nos ve en medio de la enfermedad. Jesús nos ve en el interior y el deseo que tenemos de verle y de conocerle. Jesús ve nuestra situación en la iglesia. Usted dirá, pero solo somos 2 que 3. Pero nadie nos quiere, todos nos menosprecian, pero hablan de nosotros. Pero Jesús te ve. Jesús ve tu esfuerzo. Jesús ve tu afrenta, Jesús ve tu anhelo, Jesús ve y escucha tu oración y en el tiempo oportuno, según su soberana gracia, Él responderá, amado hermano. No pierda la fe. Sigue buscando, sigue clamando, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, gloria a Dios. Ya casi hemos culminado, amados hermanos. Jesús no solo nos ve, sino que nos llama para darnos propósito y vida y nos prepara para toda buena obra, como fue el llamamiento de todos sus apóstoles, el llamamiento de todos sus escogidos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y aún ahora, después de los tiempos canónicos bíblicos, en nuestra actualidad, Él continúa haciendo el llamado y preparándonos para toda buena obra. Amado hermano, si usted tiene vida, el Señor le ha dado salud. Si hoy usted, amado hermano, ha pasado por diferentes afrentas y el Señor le ha dado victoria, es porque lo está preparando para sus propósitos en gloria, amado hermano. Así que, amados hermanos, es hora que usted acepte ese llamado y que deje que Él le conozca y que usted le conozca a Él de una manera personalizada, para que ya no solo de oídas usted lo escuche, sino que ahora lo conozca tal y como Él es, porque Él quiere hacerse presente en su vida. Así que, amado hermano, sé que había dicho posiblemente íbamos a hablar de Moisés. En esta ocasión no vamos a poder hablar de Moisés, el tiempo se nos ha ido, pero quiero invitarle a que medite usted y lea en Hechos 7, ¿verdad? La predicación de Esteban acerca de Moisés. Ahí hace un resumen muy detallado de la vida de Moisés y el llamamiento de Moisés. Y que lea en Éxodos 3, 4 también sobre el llamamiento de Moisés, porque Dios se le hace presente. Usted sabe que Dios dice que vio la afrenta, el clamor, la opresión del pueblo que estaba siendo oprimido por Egipto, por Faraón y su gente, y dijo, yo he visto y he descendido para darles libertad, y te he escogido a ti, Moisés. Ven y sígueme, porque yo te voy a enviar, porque yo te voy a... Y se presentó de una manera tan particular y le dijo Moisés, pero si la gente me pregunta quién tú eres, ¿cómo les digo yo quién tú eres? Y él le dijo, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés había escuchado de un tiempo antiguo, de sus patriarcas. Moisés nació en cautividad, no en cautividad, en el tiempo donde ya vivían en cautividad en Egipto.
Moisés había escuchado de lo que le decían los hebreos y el pueblo, los patriarcas. Abraham habló, Dios llegó a la vida de Abraham y le dio una promesa. A Isaac le confirmó la promesa, a Jacob le confirmó la promesa. Y entonces Moisés había oído de aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero en este momento se le hizo presente en la zarza ardiente. Y habló cara a cara, directamente con él, a su corazón, y le hizo el llamado para que él libertase al pueblo de Israel. Y así fue, usted sabe la historia. Por eso es que menciona a Moisés. Así que para culminar, vamos a leer un último versículo en Salmo 139. Vámonos a Salmo 139, un salmo hermosísimo, que yo le invito a que lo medite, amado hermano. Vamos a leer unos cuantos versículos, no lo vamos a leer todo, pero quiero que usted reconozca que Jesucristo lo ve, que Dios lo ve. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asearía tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y culminemos con el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estamos hablando de Dios que nos ve, Dios que nos conoce, desde antes de nuestro entendimiento, desde antes de nuestro nacimiento. Desde la época de la creación hasta el final de los tiempos. El Señor lo conoce y lo sabe todo, amado hermano. Así que, amado hermano, no sientas que estás solo. No sientas que nadie te ve o que nadie te comprende en tu situación actual. Dios te ve y te hace un llamado. Atiende ese llamado. Es hora que le busques y que comprendas lo que Él quiere hacer en tu vida. Esta es una invitación a que permitas que Cristo haga obra en ti y que tú le conozcas a Él de una manera personalizada. Si tú has escuchado de mucha gente que da testimonio y dice, conocí a Cristo y mi vida cambió, y si tú no has experimentado ese cambio en tu vida, pues es hora que le aceptes, le sigas y que comiences esta nueva vida. Que la paz de Cristo esté con ustedes, amados hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas.